En este video lo que vamos a hacer es pasar los diagramas de flujo, que en este caso yo lo tengo creado con Figma, y lo vamos a pasar a JavaScript, pero en una forma, en un formato bastante simple. Para ello, para codificar en JavaScript vamos a utilizar este programa Visual Studio Code, que es una de las herramientas de desarrollo más utilizadas en el mundo. Ya, esto es de Microsoft y la ventaja es que es gratuito y se puede instalar en varias plataformas, en Windows, en Mac o en Linux. Entonces hay que descargar Visual Studio Code, ¿ya? Y bueno, yo ya lo tengo instalado, simplemente lo descargan, ¿no? Y hay que proceder a la instalación. En este caso yo no lo voy a instalar porque yo ya lo tengo instalado. Estoy simulando que estoy instalando, pero yo ya lo tengo instalado. Bien, entonces una vez que instalamos Visual Studio Code, lo voy a cancelar, por cierto, vamos a entrar al programa y estando en el programa, ahora vamos a crear una carpeta donde vamos a grabar nuestro proyecto. En este caso, yo tengo una carpeta aquí en mi computadora, ¿ya? Que es esta de acá, que está vacía. Acá voy a crear una carpeta para un primer ejemplo, donde vamos a mostrar justamente, vamos a programar el algoritmo de la suma de dos números, que es algo bastante simple, ¿no? Usando un JavaScript muy, muy sencillo. Vamos a crear una carpeta que se llama ejemplo 1, ¿ok? Y esta carpeta la vamos a abrir con Visual Studio Code. Entonces, para ello, una vez instalado Visual Studio Code, vamos a ir a la opción de menú File, seleccionamos luego Open Folder y luego buscamos la carpeta, pues que en este caso lo tenemos, ¿ya? Ahí está. Y la carpeta ejemplo 1 que acabamos de crear. Una vez que seleccionamos la carpeta, vemos que en el lado izquierdo, en este panel Explorer, aparece la carpeta ejemplo 1. Entonces lo que voy a hacer ahora es mover el punto del mouse al lado izquierdo y observo acá que aparece una pequeña barra de herramientas. Hago clic en este primer botón y voy a crear una página que le voy a llamar de nombre index.html. Listo. De esta manera creo una página HTML simple, pero no voy a poner el código estructural de HTML, el código básico de HTML, sino voy a colocar el código más sencillo simplemente para ejecutar los códigos de JavaScript. ¿Ya? Esto es porque estamos haciendo una prueba bastante básica. Voy a escribir acá SC, ahí está para seleccionar script, selecciono script, ahí está. Y le doy enter porque aquí entre esas etiquetas script y slash script voy a colocar el código de JavaScript. Este círculo que me aparece en la parte de arriba me indica de que este archivo no ha sido grabado con el último cambio. Entonces voy a grabar con File, Save, o también puedo usar la combinación de teclas Control S para grabar el último cambio que he hecho. Ya no aparece el círculo, está el X, el aspa, ¿no? Entonces eso me indica que está grabado el archivo. Bien, lo que vamos a hacer ahora, como para ir examinando lo que ocurre, como vamos a trabajar en este caso, la idea es que nosotros vamos a leer dos números, luego los vamos a sumar y luego vamos a mostrar el resultado. Entonces lo que vamos a hacer es leer, ¿ya? Vamos a ver cómo es que leemos con JavaScript un valor y luego cómo mostrar un valor. Eso inicialmente antes de hacer la operación. Entonces, me voy a preocupar inicialmente de leer solamente un número o un valor en todo caso. Entonces, para ello voy a utilizar esta instrucción, prompt. Así se llama prompt, que es una instrucción de JavaScript. Y acá entre paréntesis le voy a indicar, por ejemplo, ingrese el primer número. Así, el primer número. Ya. Entonces, esto me va a mostrar un mensaje, ¿no? Una ventana emergente para que yo ingrese un número. Al final de cada instrucción en JavaScript es conveniente que haya un punto y coma. Por cierto, prompt tiene que escribirlo todo en minúscula. Y entre paréntesis el mensaje, un mensaje como para indicarle al usuario qué es lo que debe ingresar. Entonces vamos a abrir la carpeta donde hemos creado el proyecto y ahí está el archivo que hemos creado. En este caso me indica que este archivo por defecto se va a abrir con Chrome. Ya, de preferencia hay que trabajar con Chrome, pero realmente pueden trabajar con cualquier navegador. Si mi archivo, si mi programa o si la configuración de mi computadora estuviera para que el navegador por defecto es Chrome, falta que le haga doble clic para poder ver la página. Pero voy a asumir de que la configuración por defecto de mi equipo es otro navegador, no sé, el Brave o el Edge. Quisiera abrirlo con Chrome. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es darle clic derecho, seleccionar abrir con
y luego seleccionar, por ejemplo, Firefox, ¿no? O en este caso Chrome, ¿ya? Pero como les decía, como Chrome es mi navegador preferido, basta que le da doble clic. Pero también les comentaba que en sí podrían abrirlo con cualquier otro navegador, al menos para el código básico que vamos a hacer no habría ningún problema. ¿Ya? Entonces voy a abrirlo en la página, ¿ya? Vamos a abrir la página para hacer la prueba, ¿sí? A ver qué pasó. Vamos a abrir. Parece que lo he movido el puntero del mouse. Y ahora sí, ¿ven? Ahí apareció, realmente había aparecido en la otra pestaña, sino que algo hice. Ingreso, dice acá, ¿ve? Ingresa el primer número, que es precisamente el mensaje que hemos colocado aquí, ¿no? Ingresa el primer número. Entonces, esta instrucción prompt hace que aparezca esta ventana emergente. Le voy a poner un número cualquiera, 34, y le doy a aceptar, ¿ya? No vamos a ver ningún resultado, porque lo único que hace esta ventana es, esta instrucción es mostrar una ventana emergente para que yo ingrese un valor, pero con ese valor no estoy haciendo nada. Lo que voy a hacer, ese valor lo voy a almacenar en una variable. En este caso a la variable le voy a poner número 1. Entonces le voy a indicar, lo que yo escribo en esa caja de texto, ¿no? Lo que yo escribo en esa caja de texto, esa ventana emergente, lo voy a almacenar en la variable número 1. Y lo estoy poniendo en número 1, además porque justamente en mi pseudocódigo, en mi pseudocódigo o en mi diagrama de flujo, la primera variable que le voy a leer, yo he decidido ponerle el nombre número 1. Recuerden que los nombres de las variables no deben tener espacios en blanco, ni signo de puntuación, puede ir un carácter subrayado, pueden contener un número, pero siempre empezar en una letra. Entonces, aquí estoy almacenando en la memoria del computador, ¿no? El valor que yo ingrese en esta caja de texto en la variable número, ¿ya? Entonces voy a hacer una prueba acá. Voy a abrirlo, voy a asumir que mi ventana anterior la he cerrado. Voy a abrir entonces nuevamente con Chrome. Ahí está. Y le voy a ingresar un número, por ejemplo acá 55. Le doy a aceptar, listo. Pero no vengo ningún resultado. Lo que pasa es que en mi instrucción yo le he indicado, ¿no? Ingreso un valor, ingreso 55, se almacena la variable número 1 y ahí queda todo. Lo que vamos a hacer ahora es decir que queremos ver el valor de la variable 1. Entonces, si observamos acá en nuestro diagrama de flujo, ¿no? Estamos leyendo, podemos leer un valor y luego podemos mostrar o escribir otro valor, ¿no? Un valor, el mismo puede ser el mismo valor o cualquier valor. La cosa es que podemos mostrar ese valor, el valor que queramos, ¿no? En este caso. Pero lo que voy a hacer acá es decirle, quiero que me muestre el valor de la variable número 1. Entonces, en este caso voy a utilizar otra instrucción bastante sencilla, que es la instrucción alert. Con esta instrucción alert, lo que voy a hacer es mostrar en una ventana emergente una expresión, en este caso, el contenido de la variable número 1. Entonces acá le pongo número 1. Punto y coma es opcional, es conveniente poner al final de cada instrucción en JavaScript. Listo, grabo. Entonces, esto es solamente una prueba porque todavía no está haciendo el cálculo que yo quería que sumar los números. El punto es de que en esta ventana emergente de prompt ingreso un número, por ejemplo, 87. 87 se almacena en la variable número 1. Y luego, en una ventana de alerta voy a mostrar el valor de la variable número 1, que es 87, digamos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la prueba. ¿Ya? Como ya tenía abierta la ventana, voy a darle a actualizar o F5 y ahí me dice, ingresa el primer número. Voy a ponerle acá 23. Ya, entonces estamos en esta línea, estoy ingresando el primer número 23. Cuando le dé a aceptar, se va a almacenar en la variable número 1. Y luego, con el alert, voy a mostrar el resultado, voy a mostrar el contenido de la variable número 1, que sería 23, digamos. ¿No? Ahí, aceptar, y ahí está, miren, esto es lo que me muestra el alert, una ventana emergente, donde en este caso me está mostrando el contenido de la variable número 1, que como yo había almacenado en esa variable el valor de 23, me muestra 23. Listo, entonces, para efectos prácticos, en este ejercicio con PROM lo estoy utilizando para poder leer datos y con alert para poder mostrar o escribir datos también, en este caso el valor de la variable número 1. En el caso, en el pseudocódigo que se ha hecho, la idea es leer el valor de número 1 y número 2. Entonces, estos dos datos vamos a leerlo. Entonces, y luego vamos a operar y vamos a mostrar resultados. Entonces, primero vamos a leer ambos valores. ¿Ya? Entonces, así como he leído el valor de número 1, puedo leer el valor de número 2. Ahí voy a copiar y pegar para no digitar de nuevo. Le voy a poner, yo quiero que en la variable número 2 voy a almacenar un dato. Le voy a poner un mensaje amigable, diga, ingrese el
segundo número, por ejemplo. Entonces, para mostrar el valor del número 2, vamos a hacer lo siguiente. A leer número 1 y número 2. Entonces, ¿qué va a hacer mi programa ahorita? Algo bien simple. Nos va a mostrar una ventana emergente donde nos ingresa el primer número. Ingresamos, por ejemplo, 44. Y luego me va a aparecer luego otra ventana que ingresa el segundo número, por ejemplo 88. Y luego con el alias le voy a indicar, muéstrame el número 1, que es 44, y luego muéstrame el número 2, que sería 88. Voy a grabar el archivo con File Save, ¿ya? Y en la ventana emergente, aquí, como ya, perdón, en mi ventana que ya la tengo abierta, pues simplemente voy a actualizar. Ahí está, ingresó el primer número 44, por ejemplo, le voy a aceptar, ingresó el siguiente número 88. Ahora me va a mostrar el primer número, vea, 44, y luego el segundo número, 88. Listo, entonces de esa manera estoy probando y ejecutando esas instrucciones. Prompt lo estoy usando, recuerden, para leer, ¿ya? Y alias en este caso para mostrar. En este caso porque estamos haciendo algo muy simple, porque más adelante esto se va a ver en forma mucho más presentable utilizando cajas de texto y otros tipos de herramientas que hay. ¿Listo? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, bueno, pero ahorita no estamos solucionando, no estamos implementando todavía el algoritmo, ¿no? Todavía no estamos, digamos, implementando el algoritmo, solamente estamos leyendo los valores y estamos mostrando lo que no queríamos mostrar, que era el número 1 y número 2. Lo que queremos mostrar es el resultado de la suma de los dos. Entonces lo que hace falta es hacer esta operación. ¿Sí? Vamos a hacer esta operación y luego el resultado de la operación lo vamos a mostrar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, esto de acá lo vamos a borrar. Y acá le voy a indicar lo siguiente. Yo quiero que la variable suma va a ser igual a número 1, más número 2. ¿Ya? Por cierto, ¿no? Si la variable número 1 lo he escrito así con minúscula y el 1 al final, igual lo tengo que escribir acá. Si lo pongo en la n con mayúscula, pues acá tendría que ponerle la n con mayúscula. Si le pongo un número 1 subrayado acá, ¿no? Por ejemplo, así le pongo, acá tendría que cambiarlo también número 1. O sea, es porque tiene que ser exactamente igual la forma de escritura de la variable siempre cada vez que lo invoquemos. Bien, entonces acá le estoy indicando que el valor de la variable suma es igual al valor de la variable número 1 más el valor de la variable número 2. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es lo que me interesaba, mostrar el valor de suma. Ahí está, suma. Listo. Entonces ahora vamos a ver un tema que se llama tipo de dato. ¿Ya? Justamente lo que pasa es que cuando uno trabaja con variables, existen diversos tipos de datos. Ahorita solamente vamos a examinar los tipos de datos, número y texto. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque ahorita vamos a ver de que cuando vamos a ejecutar el programa no me lo va a sumar como número, sino como texto. Vamos a hacer la prueba para observar eso precisamente. ¿Ya? Entonces voy a ejecutar el programa. Y aquí dice, ingresa el primer número, le voy a poner acá 23. Le voy a aceptar, me pide ingresar el segundo número, voy a ponerle 56. Aceptar, ¿y qué está haciendo? Está sumando 23 más 56, lo está sumando pero como texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ingresamos el primer número, 23. Número 1 es 23. Ingresamos el segundo número, era 56. Número 2 sería 56. 23 más 56 sería 23. 2356 o 2356. Eso sería el valor de la variable de suma y eso es lo que nos está mostrando aquí. ¿Sí? 2356. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? No lo está sumando como número, sino lo está sumando como texto. Y cuando uno suma valores como texto se concadena, o sea, se juntan los textos. Entonces, pero lo que yo quería era sumarlo como número. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esta expresión que es un texto, o sea, lo que yo ingrese en la caja de texto va a ser considerada como texto. Por defecto, le voy a indicar que lo considere como número y en este caso como número entero. Entonces le voy a poner acá así, parse int. Miren, la i con mayúscula, abro paréntesis y luego cierro paréntesis aquí. Eso significa que lo que está entre los paréntesis va a ser considerado como número entero. Entonces yo acá escribo 48. 48 por este parseInt va a ser considerado como número entero, ya no como texto. Por tanto, la variable número 1 va a ser considerada como un número y no como texto. Lo mismo hago acá.
parse int. Entonces, esta función JavaScript lo que va a hacer es va a convertir lo que encierra el parse int, lo va a convertir en un número, específicamente un número entero, que en este caso es lo que me interesa, nada más. Entonces, si acá yo escribo 23 y acá escribo 56, ok, lo va a considerar como número. Entonces, cuando yo sume 23 más 56, lo va a sumar aritméticamente y lo va a asignar a la variable sum. Que luego lo vamos a mostrar. Entonces, vamos a grabar. Miren que acá está el circulito, me dice que esto no está grabado todavía. Lo grabo. Y ahora voy a actualizar mi página. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ingreso un número, por ejemplo acá 45. Ingreso otro número, por ejemplo 78. Y le doy a aceptar. ¿Cuánto me sale? 123, ¿sí? Lo que pasa es que lo está sumando ahorita aritméticamente, no está haciendo como hace un rato, que era que juntaba los textos, o sea que lo que hacía era concadenar porque asumía que eran textos, ¿ya? Ok, entonces de esa manera estoy implementando, ¿no? Estoy implementando el código en JavaScript para digamos, poner a prueba el algoritmo que hemos hecho para la suma representada por este diagrama de flujo o por este pseudocódigo. Recuerden que estas dos son dos formas de representar un algoritmo. A alguien le puede parecer más simple el diagrama de flujo, a otra persona le puede ser más sencillo el pseudocódigo. Ambas cosas son válidas. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente, vamos a remontar el siguiente algoritmo, el de la pirámide cuadrangular. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que se desarrolló en clase, habíamos visto pero que para poder calcular el volumen de la pirámide cuadrangular, yo necesito saber el lado de la base, porque la base es un cuadrado, y la altura de la pirámide. Entonces, con esos valores luego hago esta operación y finalmente muestro el volumen. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación y lo vamos a hacer, bueno, en nuestra carpeta de trabajo. Acá voy a crear una carpeta que se va a llamar ejemplo 2. ¿Sí? Ejemplo 2. Listo, ya tengo mi carpeta ejemplo 2. Ahora voy a proceder de la misma manera de hace un rato. En Visual Studio Code voy a ir a la opción de menú File. Selecciono Open Folder y selecciono la carpeta ejemplo 2. Listo. Y que está por defecto vacío. Me ubico en el lado izquierdo, aparece esta pequeña barra menú. Si hago clic en el primer botón, New File, y acá le vamos a poner el nombre index.html. Aquí está. Y como vamos a colocar un código JavaScript simple y estamos haciendo pruebas simples, voy a usar el código mínimo para que esto funcione. Escribo sc y selecciono script para que se genere el código y listo. Y dentro del script voy a colocar mi código en JavaScript. ¿Sí? Entonces, voy a verificar mi diagrama de flujo o pseudocódigo y lo que tengo que es leer el lado y leer la altura. Entonces, vamos a utilizar lo que habíamos empleado hace un rato, es la instrucción prompt, ¿sí? Prompt, y acá le voy a poner leer lado, ¿sí? Es un mensaje que va a aparecer. Pero recuerden que luego voy a hacer operaciones aritméticas de repente. Entonces, para que esto sea considerado como número, voy a usar el parse int. ¿Ok? En este caso estoy considerando que esto sea un valor entero. Ya, pero podría ser de que sea decimales, pero en este caso, para efectos prácticos, vamos a trabajar con números enteros. De esta manera estoy leyendo el valor del lado, que es algo que me decía que tenía que hacer. Ahora tengo que leer el valor de la altura. Entonces lo voy a indicar acá. Altura es igual a parseInt. Ya, y acá le vamos a indicar prompt. ¿No? Vamos a poner ingresar la altura. Ingresar altura. Ok. ¿Sí? Ah, falta un paréntesis. Ah, faltó también acá otro paréntesis abrir. Ok. Acá nombra punto y coma. Y acá me sobra más bien otro paréntesis. Listo, le estoy indicando que ingrese la altura. Vamos a probarlo hasta aquí nada más de momento. Ya, vamos a irnos aquí al ejemplo 2. Hago doble clic. Y ahí tengo ingresar lado, por ejemplo 10. Ingresar la altura, por ejemplo 5. Y aceptar. Ajá, ya me está leyendo los datos, pero todavía no estoy haciendo ninguna operación. Entonces, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo o pseudocódigo también,
para calcular el volumen, esta era la fórmula que estábamos utilizando, de acuerdo a la documentación que se vio. Entonces le voy a indicar acá, volumen es igual a lado asterisco, que es por lado, ¿ya? Y acá no va la flechita, va al igual, por cierto, multiplicado por la altura, y esto dividido entre 2, entre 3, perdón, ¿no? Entre 3. Listo. Y ahora lo que le voy a indicar es que me muestre el valor del volumen y para eso vamos a usar el alert. Y acá le voy a poner que me muestre el valor del volumen. ¿Sí? Y coma, lo grabamos y así previsualizamos. Realizar la página, ahí está, lado, vamos a ponerle 10, ya, altura, vamos a ponerle 5. Entonces, ¿cómo sería? Era lado por lado, 10 por 10, 100, por 5, 500. Y luego eso entre 3. ¿Cuánto sería? 166.66 es el valor del volumen. Entonces sí me está calculando tal como se esperaba. Donde de esa manera hemos implementado en JavaScript, ¿no? En nuestro algoritmo que lo teníamos representado por un diagrama de flujo o un pseudocódigo. Y ahora vamos a hacer el último ejercicio. El último ejercicio que era, o bueno, sí, pues el último ejercicio que es el cálculo del sueldo, que es este aquí. Este acá, que es el... No lo voy a implementar lo de minutos y segundos, porque ahí voy a tener que usar otra función. Vamos a hacer algo más simple, que es esta parte de acá, que es la implementación de el, cómo calcular el sueldo de un trabajador, el sueldo total, no en función al sueldo básico, las horas extras y la cantidad de número de hijos que tiene la persona. En este caso, recuerden que recibe 200 soles por cada hijo y por cada hora extra que haya hecho, va a recibir 30 soles. Entonces, todo esto ya lo tenemos nosotros analizado y calculado. Lo que faltó acá es ponerle el pseudocódigo. Vamos a ponerle el pseudocódigo. 1.inicio 2. Y acá le vamos a indicarle el sueldo básico, horas extra y número de hijos. Ahorita vamos a cambiarle un poco el tamaño para que se vea mejor. Ahí está. Y le vamos a indicar que vamos a hacer este cálculo. El pago por horas extras es igual a las horas extras por 30. La carga familiar es igual a este número de hijos por 200. Y para calcular el sueldo total, habíamos visto que es la suma del sueldo básico más las horas extra más la carga familiar. Listo. Y finalmente vamos a mostrar el sueldo total. Ya vamos a mostrar el pago horas extras, la carga familiar y el sueldo básico. Listo, entonces ahora lo vamos a implementar. Ah, por cierto, acá no me había percatado. Acá es sueldo total con T mayúscula, porque acá lo estoy dando con T mayúscula. Así que tener en cuenta. Corregir acá, también acá sueldo total, ¿no? ¿Sí? Listo. Ese detalle nada más, yo creo que el resto ya está, me parece que está todo bien. ¿Sí? Listo. Entonces ahora vamos a implementar eso en código JavaScript. Vamos a hacer lo mismo de hace un rato. Vamos a crear una carpeta para tenerlo todo esto en orden, que se llame ejemplo 3. Nueva carpeta y le pones el nombre ejemplo 3. ¿Ya? Vamos a ir a Visual Studio Code, vamos a ir a la opción de menú File, Open Folder y seleccionamos la carpeta ejemplo 3. Ahí está. Luego nos ubicamos en el lado izquierdo, aparece esta barrita de herramientas, hago clic en el primer botón que es New File y vamos a ponerle el archivo nombre index.html. Una vez que hacemos esto acá, vamos a colocar el código de los scripts. ¿Ya? Ahí está. Vamos a seguir grabando para que desaparezca este círculo y tengamos lo que hemos hecho hasta ahorita grabando. Control S o File Save, recuerden. Y lo que para calcular el sueldo de trabajo necesito leer tres datos, ¿no? Necesito leer el sueldo básico, las horas extras y el número de hijos. Y eso lo vamos a hacer mediante esa instrucción prompt y convirtiendo los valores a valores numéricos. Entonces, sueldo básico, vale, vamos a indicar que esto va a ser igual a parse int, ¿ya?
le estoy convirtiendo de momento todo en entero. En otros momentos vamos a trabajar con decimales, pero ahorita de momento vamos a considerar todo como entero. Y acá prompt, y acá le vamos a indicar ingrese sueldo básico. Ingrese sueldo básico. Eso recuerden que es el mensaje, punto y coma al final de cada instrucción. Y ahora vamos a agregar los otros mensajes. Luego habría que ingresar número de hijos, de hijos, de hijos. Le vamos a poner acá y acá horas extra. Horas extra. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner la variable número hijos. Y acá le ponemos horas extra. Listo. Hacemos una prueba por si acaso. No sé que por ahí algo esté mal escrito. ¿Ya? Entonces vamos a abrir el archivo index. Ahí está, miren, el sueldo básico. No se preocupen de este que aparezca con ese carácter, porque esas son cosas de HTML que ahorita no me están preocupando de momento. El sueldo básico le voy a poner 2000, por ejemplo. ¿Sí? El número de hijos le voy a poner 2. Y en horas extras le vamos a poner 10. Y le vamos a aceptar. ¿Listo? Entonces ahí estamos viendo que estamos ingresando los datos, aunque todavía no estamos haciendo ningún cálculo, ¿no? No hay ningún cálculo, pero estamos verificando que estamos ingresando los datos. Se entiende que esos datos se van a almacenar en estas variables. ¿Qué tenemos que hacer de acuerdo a nuestro pseudocódigo? Vamos a revisar acá. De acuerdo al pseudocódigo, lo que tenemos que hacer es calcular el pago por horas extras, que es igual a las horas extras por 30. Entonces le vamos a indicar aquí, pago horas extra es igual a, y acá le vamos a indicar las horas extra por 30. ¿Ya? Y ahora vamos a llamar al dinero que recibe por la cantidad de número de hijos, le vamos a llamar carga familiar, por ejemplo. Y que la carga familiar va a ser igual a el número de hijos multiplicado por 200. Nos habían indicado en la empresa para la cual estamos haciendo el programa, nos dicen, nosotros pagamos 200 por cada hijo, ¿no? Se entiende que eso nos lo dice la empresa para la cual estamos haciendo el programa. Listo. Pues ya tenemos esos dos cálculos, miren, ahí está. Y ahora vamos a calcular el sueldo total, que es la suma del sueldo básico, las horas extra y la carga familiar. Os digo acá, sueldo total es igual al sueldo básico más pago horas extra más carga familiar. Listo. Con eso ya tengo todo. Ya tengo todo el cálculo. ¿Qué más me faltaría acá? Mostrar ¿qué es lo que tengo que mostrar, por cierto? El sueldo total nada más debería ser necesario, pero de repente, como le decía, el cliente o el trabajador quiere ver cuánto le están pagando por las extras, cuánto le están pagando por paga familiar y cuánto le están pagando por sueldo básico. No solamente digamos que le interesa el total. Entonces, pues le vamos a mostrar los otros valores. Entonces acá le vamos a indicar alert, lo que le vamos a indicar acá alert, y acá le vamos a indicar el sueldo total y también vamos a mostrarle con alert el pago horas extras. Le vamos a mostrar con alert también la carga familiar y finalmente el sueldo básico. Ya, ahorita lo estamos haciendo de esta manera para hacerlo en la forma más sencilla. Ya más adelante vamos a ver de otra forma, de cómo escribirlo de forma mucho más ordenada, más estructurada, el código en JavaScript. Ya, vamos a hacer la prueba entonces aquí. Ya, acá lo tenemos, creo yo, este está abierto, ¿sí? Acá me dice sueldo básico, vamos a suponer que el sueldo básico es 3000 que recibe la persona. Ya, ok. Número de hijos, vamos a suponer que la persona tiene 3 hijos. 3 por 200 serían 600. Entonces debería recibir hasta el momento 3600 soles. Vamos a suponer que ha hecho 10 horas extras. 10 por 30 serían 300. ¿No? 300 más 3600, 3900 y ahí está, me está calculando el total. Ahí está 900, es el pago por horas extras, es la carga familiar y esto acá es el sueldo básico. Listo. Y de esa manera pues hemos escrito el código para esos algoritmos.